Hola, en este tutorial lo que voy a hacer es enseñarte una técnica de dibujo que se llama dibujo por masas. Esta técnica te va a ayudar a soltar más la mano y sobre todo para aquellos que se inician en el dibujo, porque muchas veces de manera principiante lo que hacemos es irnos a dibujar planos. ¿Por qué? Porque tendemos a imitar lo que viene siendo el estilo cartoon o de anime, y pues a pesar de que esto nos da nociones primarias para el dibujo, digamos que no es lo óptimo a la hora de querer dibujar cosas un poco más complicadas, sobre todo cuando queremos ya adentrarnos en lo que son otras perspectivas o en objetos que tienen más volumen, porque evidentemente estos planos no nos van a servir para representar cosas más complejas. Aquí simplemente como ejemplo para poder mostrarles a lo que me refería en la introducción, es pues justamente esto. No quiero decir que estos estilos de dibujo estén mal, simplemente que pues el dibujante que los hizo posiblemente ya pasó por todo un proceso en el que se hizo una comprensión de la figura humana y se abstrajo. Por tanto, ya tienen una noción de pues lo que viene siendo su estilo. Sin embargo, cuando comenzamos es muy difícil que nosotros aprendamos de manera correcta si simplemente copiamos, porque como pueden darse cuenta de la imagen, no hay una construcción de anatomía que nosotros tenemos ya como un buen referente, y pues si se dan cuenta muchas cosas vienen con planos, fuera más allá de las sombras que le pueden dar algo de profundidad, normalmente son cosas muy planas y pues desproporcionadas. En cambio, dibujos un poco de manera más profesional tienden a pensar justamente primero en lo que vienen siendo las masas del cuerpo humano, para obviamente después poder crear sus estilos o abstraerlo. No es necesario que todo sea tan realista, pero incluso aquellos dibujos que vienen ya un poco más a estilo cómic tienden a ser mucho más exactos en su anatomía, y porque justamente tienen esta comprensión primero de lo que es la figura humana y de que obviamente no son planos, sino de que vienen siendo toda una complejidad de músculos que después forman masas. Bueno, una vez que comprendimos la importancia de dibujar un poco más profesional en 3D, vamos a comenzar. Y bueno, lo que sucede es que en muchos videos que se encuentran por la red, lo que tienden a hacer es justamente comenzar con los cánones y con sus propios estilos para dibujar, los cuales pues normalmente son muy repetitivos. Por ejemplo, digamos, para dibujar un torso masculino, digamos que lo que empiezan es algunos con figuras básicas, diciéndote que lo puedes armar, digamos, a partir de un trapecio, de este modo, que lo puedes dividir en secciones y que también tiene que ver, por ejemplo, con el tamaño de la cabeza. Y que pues la cabeza, digamos que el cuerpo se mide con la cabeza. Pues de aquí van sacando con figuras básicas lo que viene siendo una figura humana. Y pues normalmente para comenzar, digamos, a tener nociones de cómo acomodar el cuerpo humano está bien. Sin embargo, cuando tienes las nociones del 2D, de planos, esto muchas veces termina justo en eso, en cuestiones demasiado planas, y no te sirve para desarrollar un pensamiento en 3D que después es necesario. Entonces, lo que pretende esta técnica de masas es que comiences a desarrollar no de manera tan dura, sino pues sí, que dejes de tener miedo a la hora de colocar estos elementos, sin preocuparte tanto si ahorita el tamaño o corresponden exactamente a lo que viene siendo una anatomía propia. Entonces, en lo que consiste esta técnica es en que en lugar de hacer esto, comiences únicamente a soltar tu mano. Digamos, aquí, no sé, tengo de este lado mi modelo y lo que empiezo a hacer es a copiar por medio de garabatos lo que veo, ¿no? Digamos, aquí tengo una parte del torso, no sé, aquí tengo el cuello,
Y esto justamente es sin preocuparte de absolutamente nada. No necesitas preocuparte por el momento de que quede justo, que quede perfecto, sino simplemente de que comprendas que no hay planos, sino de que hay, digamos, como que estas bolas, estos garabatos, existen dentro de la anatomía humana. ¿Por qué? Pues porque obviamente no somos seres en 2D, sino que tenemos volumen y tenemos estas imperfecciones. Muchas veces un torso varía demasiado, digamos, no toda la gente es igual. Entonces, pues dibujar planos muchas veces nos tiende a dar cánones en los que terminamos haciendo todo igual. Este dibujo por masas igual nos sirve para contemplar esas cosas, que de repente no todo es perfecto, digamos. Aquí, por ejemplo, tengo el cuello, tengo tal vez la cabeza. Y si se dan cuenta, todo es garabatos. No tiene que quedar absolutamente nada perfecto. Aquí continuamos. Podemos obviamente poner puntos nada más como de referencia en lo que vienen siendo los tamaños, pero la idea es de que no armemos todo por medio de lo que vienen siendo únicamente estas líneas que nos dan como los bordes de los planos, sino que desarrollemos un pensamiento más en masas. También cuando uno ve los libros de anatomía, pues se da cuenta de que nuestros músculos están conformados por ciertas fibras, y esto pues también es un poco como tratar de representar eso. Y ya, si se dan cuenta de que pues podemos tener este garabato que ya después podemos darle detalles que nos sirvan para comprender un poquito mejor de qué se trata. Pero si se dan cuenta, pues es muy diferente tener esto que esto. Claro, tal vez ya esto de manera profesional se vea mejor, pero esto simplemente es para que se queden con la idea de que hay volumen, y no necesariamente nada más con esto, porque muchas veces lo que se tienen son estos planos, y para darle la sensación de volumen se terminan dando luego sombras u otros detalles, pero aquí directamente estamos pensando en 3D. Digamos que tenemos un círculo. Muchos pues tienen a ubicar aquí una cabeza, pero no se detienen a pensar que pues en realidad para ubicar un rostro o estas cosas es necesario tener una noción del 3D. Y para esto también nos puede servir esta técnica. Muchos tienden a hacer como que esta forma básica a la hora de acomodar lo que es la cara, pero pues podemos darle una especie de red para tener más en cuenta lo que viene siendo el volumen. Y bueno, aquí retomando lo que ya había dicho, tenemos un dibujo ya terminado para la ocasión. En mi caso tiendo a dibujar este tipo de formas que son figuras humanas combinadas con lo que pueden ser animales. Esto es un esbozo de lo que podría ser una especie de centauro. Y pues como vemos aquí hay muchas masas. Y pues obviamente por como es el dibujo de cosas fantásticas, pues se pueden variar un poco las condiciones, pero digamos que algo que resalta mucho es pues justamente esto, los volúmenes que hay. Y aquí tenemos algunos ejemplos de lo que yo había dicho, aquí de los cánones como te enseña normalmente, pero aquí sobre todo pues lo que comenzamos a hacer cuando somos principiantes, que es básicamente hacer planos. Y si a esto bien en un principio nos puede dar nociones de cómo acomodarnos en el dibujo, no es lo más óptimo, justo por el hecho de que son cosas demasiado básicas y no nos permiten un pensamiento en 3D. Aquí podemos pues visualizar de manera muy fácil un círculo, aquí tal vez un rectángulo. Y aquí en la mano podemos hacer un pequeño énfasis. Si notan diferencia entre esto y esto es que pues
esto tiene un movimiento un tanto diferente a esto, que se ve bastante más plano. Igual en el pulgar podemos ver que aquí hay otra condición que aquí no se da. Por ejemplo, se puede malinterpretar o no se ve de la manera más correcta, porque el pensamiento en plano no te permite hacer observaciones como en el mundo real. Digamos que en el mundo real tienes tu mano y pues se tienen diversos movimientos. De repente unos dedos se ven, otros no se ven, dependiendo de la perspectiva. Y este pensamiento plano muchas veces no ayuda a que encontremos ese tipo de perspectivas. Y bueno, por acá tenemos justo la construcción que hice antes de poder llegar a esto, usando la técnica de masas. Ya teniendo un conocimiento acerca de los músculos y demás, pues ahora sí que pude hacer mis garabatos de manera un poco más dinámica y aquí ir separando por secciones. Pero si se dan cuenta, todo esto vienen siendo garabatos y redes que al final de cuentas dan esta condición de volumen y nos ayudan a pensar de manera diferente que únicamente con planos. Exactamente pasa lo mismo en la zona de aquí de la mano. Y en lugar de pensar únicamente en lo que vendrían siendo pues la forma de los dedos tan plano, se piensa un poco en lo que viene siendo el movimiento, porque tenemos que son una especie de cilindros que tienen fondo y demás. Entonces pues es necesario acomodarlos de una manera más orgánica. Igual en lo que viene siendo aquí el pulgar, encontramos que tal vez con este movimiento el dedo podría ocultarse un poco, a diferencia de lo que podríamos tener aquí, en el que forzosamente toda la mano se tiene que ver. Y pues finalmente ya esto, cuando lo estilizas un poco más, sin preocuparte tanto por, digamos, proporciones o cosas un poco más rígidas, podemos obtener este tipo de resultados. Como ya vimos, esto puede funcionar en todo tipo de músculos o de cosas que requieran un fondo o que pues tengan unos ciertos volúmenes, para que ya después podamos ubicar otro tipo de cosas como lo vendrían siendo las sombras, que nos vienen a dar un pensamiento en 3D mucho más avanzado. Como ven, pues la práctica de este tipo de técnicas nos va a permitir desarrollar un pensamiento diferente para poder después hacer figuras más complicadas. Así que les recomiendo que practiquen mucho y no se preocupen tanto, pues en un principio todos podemos equivocarnos, y la cosa es que dejen de tener miedo justamente a equivocarse y a practicar toda técnica que pues a ustedes les funcione. Por mi parte sería todo y espero que les guste mucho y que dibujen mucho. Gracias.